Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre 3 casos concretos en los que sí o sí debes salir de tu zona de confort como emprendedor, como emprendedora, si quieres que tus proyectos tengan éxito. Llevo unos cuantos años pagando la cuota de autónomos aquí en España y te puedo garantizar, sin miedo a equivocarme, que un emprendedor que no sale de su zona de confort es muy difícil que consiga mantenerse con vida en el mundo del emprendimiento. Y es que emprender es arriesgar. Y si nos quedamos en nuestra zona de confort, no vamos a desarrollar la motivación y autoconfianza suficiente como para hacer frente a todos los retos y a todas las barreras que nos encontramos en el día a día. Por suerte, tenemos 2 motivos que nos suelen llevar a salir de nuestra zona de confort. Uno de ellos es la necesidad, aquí hay poco que decir, y otro es la ilusión. Así que apalancándote de estos 2 motivos, la necesidad y la ilusión, espero que consigas la fuerza suficiente como para salir de tu zona de confort en estos 3 casos que te voy a decir a continuación. El primer momento en el que es imprescindible que salgas de tu zona de confort sí o sí, y además desde el principio, es el momento venta y el momento cobro. Emprender es vender. Punto. Cuanto antes entiendas esto, muchísimo mejor para ti y para tu bolsillo. Entiéndeme, emprender es mucho más que vender. Si fuese solo vender, casi te diría que sería hasta fácil. Es mucho más que vender, pero sí que es verdad que vender es imprescindible. Así que si tienes algún problema con la venta o con el dinero, cuanto antes lo resuelvas, muchísimo mejor. Cuando tú vendes un producto o un servicio, la venta es la validación de que eso que tú ofreces tiene un valor en el mercado y la gente está dispuesta a pagar por ello. Así que es muy importante que tú seas capaz de hacer llegar ese producto a tu público, a tu cliente potencial, porque pueden ocurrir de lo contrario 2 cosas. Todos vemos gente que ofrece algo que no tiene valor en el mercado y esto ocurre con bastante frecuencia. Si tú ofreces algo que la gente no quiere, mucho menos van a pagar por ello y por lo tanto no vas a poder mantenerte. Pero es que también ocurre el caso en el que alguien es capaz de crear algo que mucha gente compraría, que mucha gente necesitaría y sin embargo por miedo a venderlo, por miedo a mostrarlo o por no saber cómo hacerlo, acaba teniendo que cerrar el negocio, acaba no pudiendo ofrecer aquello que él es feliz haciendo y la gente no puede llegar a comprarlo porque simplemente no lo llegan a conocer porque esa persona está de algún modo reñida con la venta o simplemente por desconocimiento no sabe cómo hacerlo y en ese caso también acaban fracasando. Y esto es lo que tú tienes que evitar que te pase. Crea algo valioso y después véndelo de forma creativa a un precio justo tanto para tu cliente como para ti. Y en este punto también es muy importante que entiendas que vender no es lo mismo que cobrar. Y según cuál sea tu modelo de negocio, o según a quién te dirijas o qué sea lo que ofreces, puede que el momento de la venta no coincida con el momento del cobro. Por ejemplo, tú vas al súper y el momento que compras, pagas. Sin embargo, muchas veces cuando se trabaja quizás entre profesionales o en otros sectores, tú vendes algo y te pagan después. Si esto ocurre, da por seguro que vas a tener que hacer un seguimiento de esa venta y que seguramente en más de una ocasión, bueno, realmente en muchas ocasiones, vas a tener que llamar a tus clientes y recordarles que tenéis una factura pendiente. Si esto te horroriza, yo te recomendaría que trates de que el momento de la venta sea el momento del cobro, porque de lo contrario lo vas a pasar muy mal, porque ya te digo que es muy habitual tener que hacer este tipo de gestiones. Así que, ¿qué te puedo decir en este punto? Que salgas de tu zona de confort para vender y que después, si es necesario, vuelvas a salir para cobrar. Vamos con el segundo punto en el que sí o sí vas a tener que salir de tu zona de confort como emprendedor. Y es cuando recibes feedback negativo. Mira, yo no sé qué es lo que haces. Lo que sí que te puedo asegurar son 2 cosas. Lo primero, que lo que haces no es perfecto, y lo segundo, que lo que haces no le va a gustar a todo el mundo. De eso sí que estoy completamente segura. Así que el feedback negativo, tarde o temprano, va a llegarte. Y en este caso debes tener en cuenta 2 cosas. Primero, que va a haber cierto feedback negativo que es muy positivo. Curiosamente, ¿no? Feedback negativo me refiero a que no nos están dorando la píldora, ¿no? Nos están diciendo qué bonito, qué bien, qué guay, no. Nos están diciendo, oye, esto no funciona bien, oye, esto no me gusta, oye, esto no es bonito, oye, esto no ha llegado rápido. Tantas y tantas cosas que nos pueden decir, ¿no? Cuando eso ocurre, hay 2 situaciones. Una es que lo están haciendo desde todo el cariño y desde toda la buena intención para ayudarte a mejorar y es una información súper valiosa y que merece la pena agradecer. Y por otro lado está ese feedback negativo que parece que se ha hecho un poco más desde el odio, desde la envidia generalmente injustificada, porque envidiar los resultados es muy bonito, ¿no? Es muy fácil, pero claro, envidiar el tiempo, el sacrificio, el trabajo y todo lo que hay detrás, pues eso ya a veces no se envidia tanto, ¿no?
Bueno, el caso es que existen estos dos tipos de feedback negativo, ¿vale? El que se hace con buena intención y el que se hace un poquito más desde la inconsciencia. Y aquí es muy importante que sepas diferenciar uno de otro, pero siempre con el ego en su sitio. ¿Por qué? Porque si tienes el ego muy desbordado, puede ser que pienses que todo el feedback que te llega no es que lo hacen desde la envidia, es que lo hacen... y eso no te ayuda en absolutamente nada. Cuando recibas ese tipo de feedback, lo que tienes que hacer es sacarle el máximo partido posible. El feedback te saca de tu zona de confort. Tú estás tranquilamente haciendo tus cosas y de repente, ¡pum!, una reseña negativa. De repente, ¡pum!, un correo de algo que no funciona del todo bien. Te saca de tu zona de confort. ¿Qué tienes que hacer en este caso? Coger todavía más perspectiva y decir, vale, con esto que me están diciendo, ¿cómo lo puedo utilizar para mejorar lo que hago? Es decir, verlo siempre como una oportunidad de mejora. Ahora bien, hay un caso en el que sí merece la pena que te reafirmes y que digas, oye, esto lo estoy haciendo a sabiendas porque quiero conseguir un resultado. Al fin y al cabo, el que te está dando un feedback solamente está viendo una parte y tú puedes estar haciendo una determinada acción con miras al futuro, con miras a que te va a servir para otra cosa o por muchos motivos, ¿vale? Y eso la otra persona no lo conoce. Si te ocurre esto, tú lo que tienes que hacer es reafirmarte en tu postura. Nunca cambies algo que funciona para contentar a otros. Esto también es muy importante porque hay gente que en un momento dado, por querer contentar a los demás, cambia algo que está funcionando y eso es lo peor que puedes hacer. Así que en este punto aprovecha, que en este caso casi que te han sacado de tu zona de confort con un comentario negativo sobre aquello que haces y aprovéchalo, como te digo, para sacar el máximo partido y míralo como una oportunidad de mejorar aquello que haces. Y llegamos al punto número 3, que es sin duda el más duro para todos los emprendedores, porque es ese momento en el que hay que soltar aquello que no funciona, hay que abandonar un proyecto, hay que despedir a un cliente, incluso en el peor de los casos hay que cerrar un negocio. Y créeme, esto no son cosas que solamente le ocurran a los demás. Si emprendes, seguramente te ocurra en algún momento. Si le preguntásemos a cualquier emprendedor que hoy en día tiene éxito con algún negocio, seguramente, a menos que lo haya heredado o que sea algo así, seguramente te diga varios ejemplos de proyectos que empezó anteriormente y que no funcionaron. O sea que esto de pivotar, esto de cambiar, esto de cerrar un proyecto para empezar otro es muy, muy habitual entre los emprendedores. Ya te digo, los casos en los que el proyecto que han montado es el mismo en el que ha funcionado, son muy escasos, y que lo haya hecho sin pivotar y sin cambiar, yo te diría que es prácticamente imposible. Así que esta mentalidad la tenemos que tener siempre en mente los emprendedores. Un proyecto está ahí mientras funcione y mientras tenga sentido. Cuando no, hay que soltarlo. Y un proyecto que no es rentable es un proyecto que no funciona. Aquí me desdigo y te digo lo contrario. Hoy en día hay un problema muy grande y es que la gente empieza algo, está 2 meses, no funciona, cambio, está 2 meses, no funciona, cambio. Esto no es así, eso no son cosas que no funcionan, eso es que estamos buscando un pelotazo y el pelotazo no llega. Pero es que los pelotazos son suerte. Es decir, si tú montas algo y a los 2 meses te funciona, es que has pegado un pelotazo. Esa es la realidad, porque cualquier cosa lleva tiempo construirla. Y hoy en día parece que estamos buscando siempre lo rápido, lo inmediato y lo instantáneo. Y rara vez eso ocurre, porque hay siempre un golpe de suerte muy grande. Entonces, vamos a meternos en la cabeza de que todo requiere tiempo, pero dentro de ese tiempo tenemos que tener el suficiente olfato como para ver cuándo algo no da más de sí, o cuándo no estamos yendo por el camino correcto, cuándo el mercado no lo está recibiendo, cuándo no lo estamos haciendo bien. Y en ese caso tenemos que quitarnos el ego, tenemos que quitarnos de tonterías y pivotar en el caso de que se pueda pivotar, o abandonar el proyecto en el caso de que no tenga sentido y ya empezaremos otra cosa de cero, ya haremos otra cosa. Pero cuanto más tiempo lo alarguemos, peor para nosotros, para nuestra autoestima y para nuestro bolsillo normalmente. Y bueno, para aquellos que todo esto de salir de la zona de confort os resulte un poco incómodo, sea algo nuevo y no sepáis muy bien por dónde empezar, quiero regalaros 3 preguntas que si las respondéis de forma concienzuda os va a ayudar muchísimo a tomar decisiones y salir de vuestra zona de confort. La primera pregunta que tienes que responder es ¿cuál es y cómo es tu zona de confort? Porque a veces aquí hay confusiones. Normalmente cuando pensamos en la zona de confort pensamos en una persona que está tirada en el sofá viendo Netflix, ¿vale? Pero tu zona de confort también pueden ser situaciones desagradables. Es decir, el atasco que te comes todos los días para ir al trabajo por la mañana es tu zona de confort. ¿Te agrada? No, pero estás acostumbrado a ello y por lo tanto forma parte de tu zona de confort. Ese empleado que sabes que no está aportando nada a tu empresa, pero lo mantienes porque de alguna forma en el pasado sí que sirvió, pero ahora cada vez que lo ves la relación es difícil, todo se complica, es tu zona de confort. ¿Te agrada?
No, pero estás acostumbrado a ello. Entonces, cuando relates cuál es tu zona de confort, tienes que relatar aquello que estás acostumbrado, aquello que ya cuentas con ello, aquello que no te está sacando de tu zona de confort. Te puede sacar de tus casillas, pero no pasa nada, sigue siendo tu zona de confort si lo estás aguantando durante mucho tiempo y ya estás hecho a ello, ¿vale? O sea, esto tenlo muy en cuenta. La zona de confort no quiere decir que estés cómodo, quiere decir que estás acostumbrado a ello. Y esto puede ser tanto situaciones agradables como desagradables. Así que lo primero que tendrías que hacer es detallar cómo es y cuál es tu zona de confort. Y con esto pasamos a la pregunta número 2, que es ¿de qué te protege tu zona de confort? Mira, tu zona de confort es un mecanismo que se creó para protegerte de algo. El problema es cuando ese mecanismo que te protege de algo se queda obsoleto. Te pongo un ejemplo. Cuando tú empezaste a emprender, conseguiste un cliente. Ese cliente, ¿de qué te protegía? Te protegía económicamente. ¿Por qué? Porque todos los meses o cada X tiempo te daba un dinero y a ti te servía para seguir avanzando con tu proyecto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que quizás han pasado los años y ese cliente no le has actualizado los honorarios, quizás la relación se ha vuelto tóxica, quizás te demanda cosas que ya no están tan alineadas con lo que tú entiendes por tu proyecto. Puede estar pasando un montón de cosas y que ese cliente que en su momento te protegía y era súper importante para ti, a día de hoy ya no encaje tanto con tu proyecto y por el contrario se haya convertido en un lastre, ¿vale? La zona de confort, cuando se queda obsoleta, el problema es que supone un lastre. Entonces, responder a esta pregunta es muy importante porque estás reconociendo que eso que hoy te molesta tanto o está en tu zona de confort y te impide crecer, en su día sí que sirvió para algo, ¿vale? Antes hemos hablado del atasco. El atasco puede ser que es porque vas a trabajar. Es que ir a trabajar te protege de muchas cosas, ¿vale? Porque te da el dinero suficiente como para vivir, como para mantener a tu familia. Entonces, esta segunda pregunta es clave. ¿De qué te protege tu zona de confort? Y a partir de ahí tienes que ver si a día de hoy te sigue siendo rentable el precio a pagar por mantenerte en esa zona de confort o si por el contrario se ha quedado completamente obsoleta, es un lastre y merece mucho la pena hacer un cambio y salir de la zona de confort. Y como tercera pregunta, para ayudarte a tomar decisiones y a salir de tu zona de confort, sería ¿cuál es la mejor forma de agrandar mi zona de confort en relación a lo que te atañe? Cuando hablamos de la zona de confort, muchas veces hablamos de ese salto, ¿no? De ese salir de la zona de confort, que puede estar bien en muchas ocasiones, ¿no? Cuando necesitamos un empujón y de ahí ya saltamos de la zona de confort. Pero a mí como emprendedor me parece muy interesante el concepto de agrandar tu zona de confort, porque esto lo que nos está diciendo es que estamos consiguiendo que acciones, toma de decisiones, actividades que antes nos resultaban tremendamente incómodas, que antes nos costaban muchísimo hacer, que nos parecían incluso violentas, poco a poco van formando parte de nuestro día a día y las tomamos sin ningún tipo de apuro, es decir, han pasado a formar parte de nuestra cotidianidad y las hacemos sin que nos resulte ningún esfuerzo extraordinario. Es decir, hemos conseguido expandir nuestra zona de confort y cosas que antes nos daban miedo, nos incomodaban, ahora son absolutamente normales para nosotros. Y esto como emprendedor es súper, súper, súper importante, porque esto te mantiene en crecimiento y hace que cosas que antes te desgastaban muchísimo, te consumían muchísima energía, a día de hoy sean actividades que haces con un esfuerzo natural, es decir, algo que te sale sin ningún tipo de problema. Y conseguir llegar a este punto me parece clave en cualquier emprendedor, porque obviamente yo hay cosas que en su día me podían parecer un mundo, le dabas muchísimas vueltas, te generaban ansiedad, te generaban una serie de problemas que no estabas acostumbrado a ellos. Hoy en día te las tomas con una filosofía completamente diferente porque sabes que forman parte del día a día. Yo creo que como emprendedores tenemos que asumir que hay muchos problemas en el día a día y que eso es lo normal, que eso es lo habitual. No nos podemos permitir el hecho de que tomar una decisión nos lleve un día entero. Hombre, hay decisiones y decisiones, pero ya me entiendes. No nos podemos tomar el lujo de que un problema que va a ser cotidiano nos robe muchísima energía. Es que no nos podemos permitir ese lujo porque tenemos muchas cosas que hacer y tenemos que emplear nuestro tiempo de forma óptima. Entonces, si dejamos que el día a día, los inputs que nos llegan, nos consuman toda nuestra energía, pues al final no vamos a poder seguir adelante. Y con esto solamente me queda recordarte que si quieres que trabajemos uno a uno
podemos hacerlo a través de mi programa Explota tu Potencial, que te dejo el enlace ahí abajo, y que también puedes rellenar un cuestionario sin ningún compromiso, no te compromete a nada, para un grupo online que nos reuniremos semanalmente y que sacaré dentro de unos meses. Si rellenas el formulario, simplemente pues cuando llegue ese momento podré contactarte. Y hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.